Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país pa'lante. Por Onda, la superestación. Así somos. Bienvenidos a otro episodio de Un País Pa'lante por Onda, la superestación. Y hoy, pues, no sé si nos vamos a reír, no sé si vamos a... Esto va a estar interesante, muchachos, porque hoy nos van a dar cátedra. Hoy viene el profesor. Bienvenido a este País Pa'lante, profesor Briceño. Pues muchísimas gracias con esa comprometedora presentación. Es que yo asiento, man. Yo entro con todo. De una vez que llegas a cátedra, yo quiero, déjame buscar los apuntes aquí. Pues muy contento de estar aquí en este espacio con Michael, porque como bien dijiste antes de que encendieran las cámaras, tú tranquilo que al lado mío todo el mundo se ve bien. Lo dijo él. Lo dijo él. Y esa capacidad es tuya. Pero es que te ves muy bien, al lado mío mejor, pero te ves muy bien. Lo que hace un año fuera de mirar redes sociales, te mejora la contextura. Tú nos das cuenta que la gente cuando deja Twitter habla como si hubieran dejado el cigarro. ¿Sabes? Hermano, yo antes me levantaba en la mañana y me metía 2 Patricia Poleo y un psicovivir y quedaba ese pecho trancado. Ahorita la gente cuando deja ciertas redes, por lo menos la asiduidad de estar leyéndolas todo el tiempo, en mi caso, de verdad que te mejora la vida. Acaba de salir un estudio que con solo 6 minutos menos de redes al día ya se ven resultados en ritmo cardíaco, presión arterial y cortisol. Y nosotros que vamos a tratar que nos vean por las redes en este programa. Pero que vean cosas positivas por las redes. Ay, pues redes positivas. Bueno, pues justamente hablando de positivo, yo no creo mucho en esto de positivo o negativo, pero sí creo en la gente para adelante. Nos sentimos orgullosos de ti y nos preguntamos además, ¿qué te hace a ti, al profe Briceño, que tienes años no solamente formando, educando, haciendo humor? ¿Qué te hace sentir orgulloso de ser el profesor Briceño? Bueno, en estos momentos en que he dedicado mucho a revisar mi soberbia, no demasiado, pero es por cuidarme, ¿no? De empezar a hablar loas de mí. Pero hablando precisamente de la gente para adelante, entra lo de las redes. A saber, yo ahorita que estoy de gira por el país, una de las cosas que me encuentro es gente que dejó de escuchar lo que los demás decían que debía ser lo que todos deberíamos estar haciendo. Es decir, todos deberíamos estar en esto o en lo otro. Y no deberías hacer tal cosa, porque si haces tal cosa eres parte del problema y no de la solución y tal. Y gente que simplemente decidió echar para adelante, decidió hacer. Es decir, de gente que decidió dejar de esperar que el país se acomodara, que el sea aquí es clave porque es impersonal, es como que le toca a otro. Es como cuando uno daña algo en la casa, que uno dice se dañó, no lo dañé. Igual la gente estaba esperando que el país se acomodara, que la situación se acomode y decidieron hacer su situación. Hacer su situación hasta donde le dan las variables, por supuesto, pero hacer su situación. Y yo creo que eso justifica la cantidad de emprendimientos y de movimientos. En mi caso fue dejar de sentir que lo que me decían las redes era la absoluta realidad, encontrarme con otra realidad que es la de la gente en directo, la de los espacios teatrales, los espacios de público. Mi podcast empezamos a integrar al público y empezamos a lo transformamos en que se vayan todos club de habladores. Entonces anoche teníamos a 30 personas del mundo entero, que además de los cientos de personas que escuchan el podcast, miles en realidad, que querían hablar del Día del Friki. Que era el tema de ayer. Y mi tema era que todos somos friki, pues todos tenemos alguna afición que de repente no es la guerra de las galaxias, pero tú entiendes lo que quiero decir. Sí. Y ese contacto directo con la gente es el que te da el verdadero norte de para dónde es para adelante. El para dónde es para adelante tiene que ver con trabaja con la gente que quiere trabajar contigo, trabaja con la gente que está buscando cosas contigo y que no te está juzgando por hacerlo, que es uno de los errores que hemos cometido en este país. Grave, juzgarnos, y me puedo incluir, juzgarnos porque si tal persona hace, entonces él es parte del problema y no de la solución. Si tal persona... Y esa división además es muy de las redes, porque también uno piensa que es la gente del exterior, que es el venezolano afuera versus el venezolano adentro. Y cuando uno viaja, ve que tampoco ellos están en esto. Entonces yo digo, pero ya, ¿quién está tuiteando? Por favor, que los quiero conocer, porque no me encuentro con esa gente. Y entiendo su angustia. Y tú sabes que además nosotros decimos que Venezuela no es un territorio, sino es donde está cada venezolano en el mundo. Ahora, tú has
como todos, hemos vivido circunstancias particulares y has salido para adelante en ellas. La pregunta es, ¿de quién aprendió el profe Briceño? Oye, ¿Quién? A ver, una escena de tu no, yo creo infancia. A que ver. de mi infancia, fíjate, cuando yo estudiaba en un colegio de curas, el reglamento decía que la camisa tenía que ser color pastel. Mm, Era de corbata y de blazer, hermano. mm, Tenía que ser color pastel o de cuadros, con unas distancias de los cuadros y toda una cosa. ajá. Y yo usaba negro porque yo era punk, dark, lo que lo quieras llamar. Y el director me para y me dice, esa camisa no es el reglamento. Y yo le digo, claro que sí, es pastel negro. Estaba bastante desgastada la camiseta, porque lo usaba todos los días. Pues el tipo me deja ir. Y yo, este tipo tiene el poder de detener, porque yo pensé, nada, me van a detener. O sea, este Ajá. tipo me va a mandar para castigo de la tarde, boleta. De una. Y luego, al día siguiente me dice, llamé al departamento de Macy's, Bloomingdale's y Saks de ropa para caballeros. No existe el Black Pastel. Y me enseñó varias cosas. Primero, el poder Wow. se ejerce desde el respeto y desde el argumento, Mm, ¿no? Cuando tú eres un líder en algo, yo que más adelante sería director de teatro o director de proyectos, tú tienes que hacerlo desde el respeto a tus argumentos. Claro. Luego, los argumentos tienen que venir de un lugar racional. Nada tan subjetivo como si existe un color pastel negro o no. No, pues resulta que no. Resulta que si tú buscas las autoridades, ¿quiénes serían las autoridades en esto? El departamento de caballeros de las 3 principales tiendas de ropa del país me pueden decir si existe el Black Pastel. Me enseñó algo que después me tratarían de enseñar, Qué pero ya yo bonito. había aprendido en periodismo, la triangulación de la fuente. No busco uno. No fue que llamé a un amigo y me dijo que no hay Black Pastel, no. Llamé a 3. Wow. Se trianguló la fuente, independiente, Wow. fuentes en competencia, además. Wow. Y eso me enseñó que uno tiene que ejercer las relaciones no desde el poder, sino desde el respeto y desde los argumentos. Y más adelante mi esposa me ha enseñado muchísimo, sobre todo en momentos como los que viví a lo largo de este año de siéntate, revísate, no dejarme arroparme por las clásicas excusas que uno puede utilizar, sino, bueno, date cuenta de que esto que pasó porque el material, si bien fue descontextualizado, si bien ocurrió un momento en que había una algarabía muy importante, si bien se hace en clave de humor, pues mira, tienes a una persona al lado que obviamente le da una connotación. Y tú además... óyelo aislado. Obviamente yo soy amigo de que las cosas se digan en su contexto. Y Claro. el problema del contexto de mi podcast es que es 1 hora y media. Claro. Pero, porque sin contexto se pierde la verdad, se pierde Total. la sutileza. Pero sí debo entender también que las cosas pueden ser ofensivas, pueden sonar ofensivas y qué puedo yo revisar al respecto. Y en ese sentido creo que Ingrid ha sido clave, es decir, de mostrarme el ángulo de cómo puede ser leído algo que a mí me parece en un momento dado que no viene de la maldad, porque no lo hago con maldad, porque si no Claro. ella no estaría conmigo, Claro. pero se puede entender como algo que aislado, sacado de contexto, tenga unas connotaciones. Qué bonito que tú menciones a tu esposa en este espacio, porque además las mujeres han sido vitales en la historia de tu vida. Toda mi vida, ¿Qué- sí. qué- qué Mi mamá aprend- era una mujer muy fuerte, ¿Qué, no sé, Julio qué- Briceño. qué aprendiste de tu mamá, por ejemplo? Mi mamá, bueno, me enseñó muchas cosas. Una de ellas es no diga que no, porque después no puede decir que sí. Diga que sí, porque después puede decir que no. A mí se me olvidó la segunda parte. Entonces le decía que sí a todo y después andaba vuelto un rabo, ¿no? Pero sí, ese elemento. Y luego el respeto a la diversidad. En la casa había una diversidad de inclinaciones y mi mamá, dentro de lo suyo, porque también podía ser muy fuerte, quería escucharlos a todos. De hecho, mi mamá era alguien que se identificaba con el Partido Social Cristiano Copey, aunque no fue miembro del partido, pero trabajó con gobiernos de Copey y a la vez era mi papá era del MAS, mi papá era una persona atea o por lo menos agnóstica durante algunos periodos de su vida. Es decir, uno decía cómo estas dos personas se encontraron Claro. la tolerancia. Luego trabajé con Virginia Ponte en la Universidad Católica Andrés Bello, que me enseñó el poder de la narrativa, el poder de contar una historia, el poder que tiene una historia para asignar la memoria, lo que somos. Por eso fíjate que tú mismo me preguntaste, cuéntame una historia, porque tú Ajá. sabes que una historia va a ser mucho más poderosa Claro. que cualquier... Yo creo que los valores, los valores nada, los valores es cuando tú de niño viste a alguien representar ese valor. El valor Absoluto. sin la representación, sin la acción, sin el ejemplo, no tiene... Y yo creo que eso es lo poderoso de tu carrera, que la gente cuando te ve sabe que cada 4 años arriesgas tu vida de una manera demente para que luego puedas hablar de, mira, sobreviví por estas pero tienes siempre la acción a la cual ir. Luego, bueno, Ingrid, mis hijas también me han enseñado mucho, porque en todo este trance uno les tiene que explicar qué es lo que ha pasado. Y yo no soy amigo de que uno le mienta a los niños, porque generalmente, primero se van a enterar por otro lado. Bien. Y segundo,
estableces una relación de desconfianza, porque cuando uno se da cuenta de lo que era verdad, uno empieza a desconfiar y a cuestionar esa fuente y dice, bueno, ya yo no le pregunto nada a mi papá o a mi mamá. Entonces, las preguntas que me hacían Bernarda, que me hacía Alma, o sea, de yo tener que exteriorizarlo de manera que lo pudiera entender un niño. Qué Papá, bonito. a ti lo que te pasó por un chiste. Y yo, bueno, sí y no. Ujú. Porque además a mí no me gusta cuando en este campo uno trabaja. Yo he sido asesor comunicacional de Claro. crisis, y en asesoría de crisis uno saldría y diría, tienes que salir, pedir disculpas ya y tal, Ujú. y otro asesor te diría, lo que yo diría siempre es, ya va, a silencio primero, porque no hay el contexto. ¿No? Que yo creo que esa es mi crítica a las redes. Me parece que las redes son un excelente espacio de denuncia. En el caso del movimiento Me Too, es un excelente espacio, sobre todo para romper el silencio, ¿no? Que es algo muy importante. Pero luego, para la discusión que tiene que ocurrir, que tiene que incluir a la sociedad entera, hombres y mujeres, porque hermanas van a tener que hablar con hermanos, papás con hijas, y sobre todo hijas con papás. Ujú. Esposas con esposos. Ujú. Es decir, sí, tiene que haber un diálogo, pero hay una cantidad de cosas que las mujeres tienen que decir. El espacio donde se pierden los matices, particularmente Twitter, no permitía eso. Entonces es tener que explicarles, sí, mire, yo cometí tal y tal error, pero además esto ocurre en este espacio, en este momento, en este contexto. Fíjate que 2 meses después el comentario es tal, el comentario es el otro. Y no quiero entrar en demasiados detalles No, porque pero yo creo que fíjate, la idea es hablar precisamente de la posibilidad de dialogar. y ese país para adelante, en el cual tú mencionas no solamente la posibilidad de expresar, la posibilidad Y de hacer. de hacer y la posibilidad de dialogar, eh, también podemos preguntarnos qué papel ha jugado en tu vida en general, ¿no? Porque gracias a Dios tu vida es mucho más larga la trayectoria que un año. ¿Qué papel ha jugado la gratitud y el perdón? Eso que acabas de mencionar es clave. O sea, la gratitud, eh, para comenzar, yo te lo comentaba el otro día que estuvimos en una charla, que yo decía, nadie le puede decir a Michael o a una persona que haya padecido cáncer, tú agradeces el cáncer. Mm, Y la persona decía, yo no agradezco el cáncer, yo no le deseo esto a nadie, pero agradezco la ujú, gente que me crió, ujú, que me dio la fuerza para que cuando llegara a esta situación yo tuviera ciertos hábitos, ujú, ciertos valores, la gente que me acompañó. O sea, yo descubrir no solamente en Ingrid y en las niñas, sino en mucha gente, mm, gente que ya era cercana, pero tú sabes que en estas crisis tienen todo el derecho de hacer que uy, papá, yo en este momento, mm. eh, y más bien me llamaban, me dicen, mira, yo creo que también había un poco de que siempre me dices que no al trabajo porque estás trabajando mucho. Bueno, ahorita, ven para acá, pero sí, él lo agradecía, la gratitud yo creo que es clave, la gratitud hacia la gente que antes de pegar un grito Mm, y asumir lo que una corriente dice, te cuestiona. Es decir, no es que te mm. vienen y te dicen, no, yo sé que tú... No, te cuestionan, pero te cuestionan desde el respeto. Esa gratitud no la voy a dejar de tener nunca, la sigo teniendo y es la razón por la cual después de los shows me quedo ahorita en el interior con la gente hasta que el último me haya dicho lo que me quiera decir y hablar y la foto y todo el asunto. Y el perdón, ¿qué El papel juega en perdón tu vida? ¿Ha juega, jugado en tu vida? el perdón es un papel que todavía me está costando, yo estoy en terapia. El perdón, primero, hacia uno mismo, yo creo que es Mm, importante, porque uno también entonces es capaz de montarse en una narrativa de la embarré, y mm, entonces te montas en esa narrativa y no haces nada. Y pasa mucho en los mm, emprendimientos, tú lo has visto en sin situaciones que duda. has asesorado. Una persona que apostó todo a un emprendimiento y entonces luego no se perdona y no puede arrancar otra vez. Eh, Entender el perdón, inclusive a gente cercana que yo sentía, que conocía, y hay elementos que no logro poner en su lugar, ni nos dio el espacio para ponerlo en su Ujú, lugar. También implica una parte aquí el perdón. Y yo creo que el perdón además es uno de los elementos de la mitología cristiana que, aunque sea agnóstico, me parece más valioso, que también lo vas a encontrar en las principales religiones. Es decir, hay un rol importante del amor y un rol importante del perdón, ujú. porque sin el perdón no hay sociedad. Es Ah, decir, si tú ves lo que está ocurriendo en Rusia, en Ucrania, lo que ocurrió en Bosnia y Herzegovina hace unas décadas, la raíz era, no somos capaces de perdonarnos elementos pasados, sino simplemente de quedarnos pegados en aquello que nos da una narrativa de víctima y que entonces nos da la oportunidad de, primero, echarle la culpa al universo de que las cosas que nos pasaron es porque todos los demás están con uno. Y ujú, eso es falso. mm, En muy pocas situaciones en la vida creo que eso tiene razón. O sea, el holocausto nazi es uno de ellos. Es decir, los judíos no hicieron nada pero en general, siempre el que se plantea como víctima
tiene que revisar, ya va, yo tengo aquí un rol en esto. Y segundo, nada, te quedas pegado en el pasado. Y yo creo que cuando tú hablas de pa'lante, una de las cosas que hay que tumbar, uno tiene que quedarse con un solo retrovisor. A mí siempre me llama la atención que los carros tienen 3 retrovisores. Y yo digo, y cuando el parabrisas es muy pequeño, dice, no me gusta este carro. Yo me gustaba mi Van Volkswagen, porque mi Van Volkswagen tiene 2 retrovisores, no tiene el del centro, y la ventana de adelante es tan grande que tú estás claro de que la cosa es para allá. El retrovisor es importante, hay que saber de dónde uno viene, qué errores uno cometió, pero quedarse pegados en ellos, la nostalgia es una gran trampa de este país. Aquí hay una trampa de, antes las cosas eran, no, tú recuerdas las cosas como tal, pero ese país donde las cosas eran de una manera es el que produjo este país. O sea que alguna semilla tenía que haber allí que de lo que estamos viviendo hoy. Entonces hay que revisarlo con objetividad. Y eso es muy difícil porque uno quiere recordar las cosas que justifiquen cómo tú vives hoy en día. Justamente en este cierre, para cerrar, ¿cómo imagínate que nos hacemos una trampa, nos vamos al futuro, y desde ahí, en ese país para adelante, ¿qué visualizas? Mire, yo trato de no visualizar porque a veces yo no soy muy amigo de manifiesta las cosas que el universo te las va a dar. Yo no creo en eso. Pero yo sí creo que la visualización, y tú lo sabes desde el punto de vista de coaching, te permite, si tú ves algo lo suficientemente nítido, eso eso hace que sea más fácil llegar a él. Eso está comprobado, inclusive hasta con gente que practica con los ojos cerrados en su cabeza una jugada y gente que la practica en vivo, y los que la practican en la jugada les va mejor en la cabeza. Pero yo creo que lo importante para mí es visualizar un país donde te dejen trabajar. Yo creo que nos dejemos trabajar inclusive. O sea, tenemos una mala maña de toda la vida, de todas las décadas que yo recuerdo, de hablar del trabajo ajeno. Y sobre todo hablar del trabajo ajeno de una manera negativa. Y yo creo que yo no pido mucho, yo solamente pido dejémonos trabajar. Ahí entra esa idea del diálogo que a mí me parece importante, del escuchar, que es lo que yo he estado realmente este año. Aunque yo he hablado ahorita muchas cosas, hay muchos elementos que todavía estoy de verdad digiriendo porque son muchas cosas, pero es un país donde estemos dispuestos a escucharnos y a no juzgar el trabajo del otro demasiado rápidamente. Nosotros somos muy rápidos en el juicio. Esa es la visualización del país que permitiría el país que muchos de ustedes se están imaginando en este momento. Fíjate que tú nos llamas a la acción, y la acción, cuando uno deja de juzgar o de evaluar el trabajo ajeno, quizás la acción que llena ese vacío puede ser celebrar. Y celebrarnos y celebrarlos. Y yo te celebro hoy. Y te celebro porque además, siendo un profesor, lo que nos has enseñado en toda esta entrevista es que has aprendido de tanta gente. Bueno, la principal lección de un profesor es que uno nunca deja de aprender. Y el momento que uno cree que ya no tiene nada que aprender, es el momento que la soberbia te juega malas pasadas. Y ahí es donde tienes que agradecer que tengas gente alrededor que te dé una cachetada. Yo creo que el gran mal de mucha gente que uno ve dice, pero este tipo no tiene nadie al lado, ¿qué? O sea, cuando uno ve un Jeff Bezos que se pone a hacer un bote en una bahía donde hay que picar el puente para que él pueda sacar el bote. Sí, es verdad que él va a pagar el puente nuevo, pero se ve feo el millonario que dice, bueno, me picas el puente y me sacas y me lo vuelves a armar. Cuando tú ves un Elon Musk, y yo dices, ya va, pero no hay nadie que le diga, ya va, papá. O sea, no, eso no se dice. Yo creo que uno tiene que agradecer enormemente el amigo, el amante, en mi caso, mi esposa, que te diga, ya va. Espérate, que sea capaz. Y eso es sumamente importante. Gracias por venir, gracias por ser. Estamos súper orgullosos y felices que ese aprendizaje sea eterno y que además lo compartas con todo el mundo. Un aplauso para el profesor Briceño. Aplauso para este espacio, que yo creo que estos espacios tienen que existir porque justifican que también hay otras redes que uno puede leer, que uno puede ver, que uno puede sintonizar, que tienen algo que decirle a uno. Gracias. A ustedes. Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país pa'lante. Por Onda, la superestación. Así somos.